En el verano de 1936, mientras España se desangraba en los primeros meses de la Guerra Civil, un lugar se convirtió en el epicentro de una de las historias más simbólicas y controvertidas del conflicto, el Alcázar de Toledo. Este antiguo castillo, que había sido testigo de siglos de historia, se transformó en un símbolo de resistencia para el bando franquista y en el escenario de un asedio que dejó profundas marcas en la memoria colectiva del país. Pero entre las bombas, los gritos de auxilio y los relatos heroicos, surge un enigma que sigue generando debate. ¿Había realmente un tesoro en el Alcázar, un botín tan valioso que justificara un rescate casi suicida? ¿O fue simplemente una narrativa creada para alimentar la maquinaria propagandística del franquismo? Hoy te invitamos a explorar la historia del tesoro del Alcázar de Toledo, un relato de valentía, intrigas y manipulaciones que no te dejará indiferente. El Alcázar de Toledo, situado en lo alto de una colina que domina la ciudad, es una de las construcciones más emblemáticas de España. Durante siglos, este edificio había sido un bastión militar, un palacio real, en el momento del estallido de la Guerra Civil, un centro de formación para la Academia de Infantería. Su posición estratégica y su importancia histórica lo convirtieron en un símbolo tanto para los defensores como para los atacantes durante el conflicto. Cuando la sublevación militar comenzó en julio de 1936, Toledo quedó rápidamente en manos de las fuerzas republicanas. Sin embargo, un pequeño grupo de militares sublevados, liderados por el coronel José Moscardó, se atrincheró en el Alcázar junto con sus familias y otros civiles. Desde el inicio, el objetivo era claro: resistir el asedio a toda costa. El asedio al Alcázar comenzó a mediados de julio de 1936 y se prolongó durante más de 2 meses. Las fuerzas republicanas, compuestas por milicianos y soldados, intentaron tomar la fortaleza a través de bombardeos, ataques directos y negociaciones para la rendición. Sin embargo, los defensores, aunque superados en número y recursos, lograron resistir gracias a la solidez de la fortaleza y a su férrea determinación. Durante el asedio, las condiciones dentro del Alcázar eran extremas. Los alimentos y el agua escaseaban, las municiones se agotaban y las bombas causaban estragos entre los defensores. A pesar de esto, Moscardó y sus hombres se mantuvieron firmes, convirtiendo la resistencia en un símbolo de heroísmo para el bando franquista. Según algunos relatos, el Alcázar albergaba un tesoro compuesto por joyas, obras de arte y documentos históricos de gran valor. Este supuesto botín habría sido depositado allí para protegerlo del caos de la guerra. La existencia de este tesoro fue utilizada por los franquistas como una justificación adicional para el rescate de los sitiados, presentándolo como un elemento clave que debía ser salvaguardado a toda costa. Sin embargo, las evidencias sobre la existencia real de este tesoro son escasas y contradictorias. Algunos historiadores sugieren que la narrativa del tesoro fue creada como parte de una estrategia propagandística para magnificar la importancia del rescate y legitimar el esfuerzo militar. Durante el asedio, surgieron diversos testimonios sobre la existencia del tesoro. Algunos defensores afirmaron haber visto cajas y cofres que contenían objetos de valor, mientras que otros desmintieron esta versión. Incluso años después, los relatos sobre el tesoro continuaron siendo un tema de discusión entre los supervivientes y los historiadores. El rescate del Alcázar de Toledo fue uno de los episodios más simbólicos y controvertidos de la Guerra Civil Española. Esta operación militar, que tuvo lugar en septiembre de 1936, marcó un punto de inflexión en la narrativa del conflicto. Aunque el impacto estratégico del rescate fue limitado, su valor propagandístico fue incalculable. La operación estuvo rodeada de relatos de heroísmo, sacrificio y misterio, con el supuesto tesoro del Alcázar como un factor adicional que sigue generando debate. El rescate del Alcázar de Toledo fue uno de los episodios más simbólicos y controvertidos de la Guerra Civil Española. Esta operación militar, que tuvo lugar en septiembre de 1936, marcó un punto de inflexión en la narrativa del conflicto. Aunque el impacto estratégico del rescate fue limitado, su valor propagandístico fue incalculable. La operación estuvo rodeada de relatos de heroísmo, sacrificio y misterio, con el supuesto tesoro del Alcázar como un factor adicional que sigue generando debate. El asedio al Alcázar comenzó a mediados de julio de 1936, cuando las fuerzas republicanas, apoyadas por milicianos y artillería, sitiaron la fortaleza. Dentro del Alcázar, un grupo de aproximadamente 1,200 personas, entre soldados, civiles y familias, resistía en condiciones extremas. Los defensores, liderados por el coronel José Moscardó, se enfrentaban a una situación desesperada:
escasez de alimentos, falta de municiones y bombardeos constantes que destruían las estructuras internas del edificio. Por su parte, las fuerzas republicanas se enfrentaban a un dilema estratégico. Aunque Toledo era un punto importante, no tenía el valor estratégico de otras ciudades como Madrid. Sin embargo, la presencia del Alcázar, un símbolo histórico y cultural, convirtió el asedio en una prioridad propagandística para ambos bandos. Para los republicanos, tomar la fortaleza sería un golpe significativo a la moral del bando nacionalista. Para los franquistas, rescatarla era una cuestión de honor. El general Varela, al mando de las tropas franquistas, recibió la orden directa de liberar el Alcázar. La operación comenzó a mediados de septiembre de 1936, con un avance coordinado hacia Toledo desde el sur. El terreno complicado y la resistencia republicana hicieron que el avance fuera lento y costoso en términos de vidas humanas. A pesar de las dificultades, las tropas franquistas lograron llegar a las afueras de Toledo el 27 de septiembre. El combate en las calles de la ciudad fue intenso, con ambos bandos sufriendo bajas significativas. Finalmente, los nacionalistas rompieron el cerco republicano y llegaron al Alcázar el 28 de septiembre, poniendo fin al asedio de más de 70 días. Mientras las tropas franquistas avanzaban hacia Toledo, las condiciones dentro del Alcázar se deterioraban rápidamente. Los defensores, aislados del mundo exterior, dependían de suministros limitados y se enfrentaban a una creciente desesperación. A medida que el asedio se prolongaba, los alimentos dentro del Alcázar comenzaron a escasear. Los defensores racionaban las provisiones, recurriendo a soluciones extremas para mantenerse con vida. Los relatos de la época hablan de cómo se sacrificaban animales domésticos e incluso se hervían cueros para consumir el caldo resultante. Las municiones también se agotaban, lo que obligaba a los defensores a utilizar armas improvisadas y limitar sus disparos. Esto no solo afectaba su capacidad de resistencia, sino que también aumentaba la presión psicológica dentro de la fortaleza. Los republicanos utilizaron artillería pesada y explosivos para debilitar las defensas del Alcázar. Las explosiones destruyeron gran parte de las estructuras internas, dejando a los defensores sin refugio en muchas áreas. Sin embargo, la solidez de la construcción histórica del Alcázar permitió que los defensores resistieran, utilizando las zonas menos dañadas como puntos de fortificación. El rescate del Alcázar fue presentado como un acto de heroísmo por el bando franquista, pero algunos historiadores argumentan que también fue una estrategia cuidadosamente calculada para obtener beneficios políticos y propagandísticos. Cuando las tropas de Varela llegaron al Alcázar, encontraron a los defensores en un estado deplorable. Muchos estaban gravemente desnutridos, heridos y exhaustos, pero su moral seguía intacta. El coronel Moscardó fue recibido como un héroe por su liderazgo durante el asedio, y su famosa negativa a rendirse se convirtió en un símbolo de la resistencia nacionalista. Aunque la narrativa oficial del bando franquista no dio demasiados detalles sobre el supuesto tesoro del Alcázar, algunos relatos sugieren que su rescate fue utilizado como un pretexto para justificar la operación militar. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que el tesoro haya sido un factor determinante en la planificación o ejecución del rescate. El costo humano del rescate fue significativo. Las tropas franquistas enfrentaron una fuerte resistencia en las calles de Toledo, sufriendo bajas importantes. Por su parte, los republicanos también pagaron un alto precio, tanto en términos de vidas humanas como en la pérdida de control de una ciudad estratégica. El rescate del Alcázar tuvo un impacto inmediato tanto en el desarrollo de la guerra como en la narrativa del conflicto. Para el bando franquista, la liberación del Alcázar fue una victoria simbólica que elevó la moral de las tropas y fortaleció la unidad interna. La resistencia de los defensores fue presentada como un ejemplo de la España heroica que el franquismo buscaba promover. El rescate del Alcázar fue reportado por corresponsales extranjeros, muchos de los cuales adoptaron la narrativa franquista. Esto ayudó a reforzar la imagen del bando nacionalista como un grupo organizado y disciplinado, en contraste con la percepción de desorganización en el bando republicano. Desde un punto de vista militar, el rescate tuvo un impacto limitado en el curso general de la guerra. Toledo no era un objetivo estratégico clave, y la operación consumió recursos que podrían haber sido utilizados en otros frentes más importantes, como el avance hacia Madrid. El rescate del Alcázar de Toledo sigue siendo un tema de debate en la memoria histórica de España. Mientras que algunos lo consideran un acto heroico y un ejemplo de resistencia, otros lo ven como un episodio sobrevalorado que fue utilizado para fines propagandísticos.
Moscardó se convirtió en una figura legendaria dentro del franquismo, pero su papel también ha sido objeto de escrutinio. Su negativa a rendirse, incluso bajo amenaza de la vida de su hijo, fue exaltada como un acto de lealtad y sacrificio, pero también ha sido cuestionada desde una perspectiva ética. La falta de evidencia concreta sobre la existencia del tesoro ha llevado a muchos historiadores a considerar que fue, en gran medida, un mito diseñado para añadir dramatismo al rescate. Sin embargo, la historia del tesoro sigue siendo parte integral de la narrativa popular sobre el Alcázar. El rescate del Alcázar se convirtió rápidamente en un símbolo clave para el bando franquista. La narrativa de un grupo de valientes defensores que resistieron heroicamente contra todo pronóstico encajaba perfectamente en la propaganda del régimen. Este evento fue presentado como un triunfo del honor, la disciplina y la lealtad frente al caos y la barbarie que, según los nacionalistas, representaba el bando republicano. Los periódicos y emisoras de radio controlados por el bando franquista difundieron imágenes y relatos sobre la resistencia en el Alcázar, destacando el sacrificio de sus defensores y el heroísmo de las tropas que los rescataron. Las historias sobre el tesoro, aunque controvertidas, añadieron un elemento de misterio y dramatismo a esta narrativa. El rescate del Alcázar también tuvo un impacto en la percepción internacional de la Guerra Civil Española. Corresponsales extranjeros informaron sobre el asedio y el rescate, a menudo repitiendo las versiones proporcionadas por la propaganda franquista. Esto ayudó a consolidar la imagen del bando nacionalista como defensores de la civilización y el orden, especialmente en los países que simpatizaban con el fascismo, como Italia y Alemania. La historia del supuesto tesoro fue utilizada para reforzar la legitimidad del rescate y justificar los recursos empleados en la operación. Sin embargo, también generó escepticismo, tanto dentro como fuera de España. Algunos críticos argumentaron que el tesoro era un mito diseñado para añadir valor simbólico a un evento militar que, desde un punto de vista estratégico, no tuvo un impacto decisivo en el curso de la guerra. Desde un punto de vista estrictamente militar, el rescate del Alcázar tuvo un impacto limitado en el desarrollo de la guerra civil. Aunque se trató de una victoria importante para el bando franquista, Toledo no era un objetivo estratégico clave. La operación consumió recursos y tiempo que podrían haberse utilizado en frentes más relevantes, como el avance hacia Madrid. Sin embargo, algunos historiadores argumentan que el rescate tuvo un valor simbólico significativo, ya que elevó la moral de las tropas franquistas y consolidó la unidad dentro del bando nacionalista en un momento crucial del conflicto. Desde el punto de vista de la propaganda, el rescate del Alcázar fue un éxito rotundo. La narrativa de la resistencia heroica y la historia del tesoro contribuyeron a movilizar el apoyo popular y a fortalecer la imagen del bando franquista como defensores de la tradición y la historia de España. Este episodio se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo la guerra no solo se lucha en el campo de batalla, sino también en la esfera de la opinión pública. El debate sobre la existencia real del tesoro del Alcázar continúa hasta hoy. Mientras que algunos relatos sugieren que el tesoro fue una realidad, la falta de evidencia concreta y las inconsistencias en los testimonios han llevado a muchos a concluir que fue, en gran medida, un elemento de ficción creado para reforzar la narrativa propagandística. El rescate del Alcázar de Toledo y la historia de su supuesto tesoro son un ejemplo fascinante de cómo los eventos históricos pueden ser transformados por la narrativa y la propaganda. Este episodio, cargado de heroísmo, sacrificio y misterio, sigue siendo un punto de referencia en el estudio de la Guerra Civil Española y su impacto en la memoria colectiva. El Alcázar, más allá de ser un lugar físico, se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación, pero también en un recordatorio de cómo la guerra puede distorsionar la verdad para servir a intereses políticos. La historia del tesoro, real o ficticia, nos invita a cuestionar las narrativas oficiales y a buscar una comprensión más profunda de los eventos históricos. ¿Qué opinas sobre el tesoro del Alcázar de Toledo? ¿Crees que realmente existió o fue un montaje propagandístico? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este vídeo, compártelo y suscríbete al canal para seguir explorando más historias fascinantes de la Guerra Civil Española. Nos vemos en el próximo capítulo.